La seda del vestido de novia de mi primo Michael, un blanco cremoso, rozó mi brazo, un toque fugaz, casi imperceptible. Ese fue el último contacto físico que tuve con él antes de que el mundo se derrumbara. Un momento, estaba junto a la gran escalera de la vieja mansión, ajustándome mi propio vestido, una sencilla túnica azul marino, sintiendo el zumbido familiar del caos familiar. Al siguiente, mi tía, su madre, una mujer cuya sonrisa normalmente suavizaba los ángulos pronunciados de su rostro, se acercó a mí, sus ojos como fragmentos de obsidiana. Tracy, necesitamos hablar, su voz, usualmente melodiosa, chirrió, cada sílaba como una piedra afilada. Me giré, con una sonrisa educada formándose ya. Tía Carol, te ves hermosa. Michael debe estar tan emocionado. Su mirada atravesó las cortesías, un rayo frío e implacable. Michael está devastado. Todos lo estamos, gesticuló vagamente hacia el salón, cuya pesada puerta de roble parecía una boca abierta. Allí. Ahora. El aire se espesó, un peso repentino y asfixiante. Mi estómago se tensó, un nudo frío formándose en lo profundo. Dentro, la habitación parecía un tribunal. Mi tío, el padre de Michael, estaba junto a la repisa de la chimenea, con la mandíbula apretada y la mirada fija en un punto lejano. Mi abuela, usualmente la matriarca cálida y sabia de la familia, estaba rígida en un sillón de terciopelo, con las manos tan apretadas que los nudillos le brillaban blancos. Y luego estaba Michael, pálido y tembloroso, con su prometida, Sarah, llorando silenciosamente sobre su hombro, su vestido blanco inmaculado como una acusación brutal. Tracy, ¿cómo pudiste? La voz de Michael se quebró, cruda, cargada de un dolor fingido. No me miraba a los ojos. ¿Cómo pude que, Michael? Mi propia voz, delgada y metálica, me sonaba ajena. Escaneé sus rostros, buscando un aliado, un destello de comprensión. No había ninguno. Solo acusación, fría y dura como el granito. La tía Carol dio un paso adelante, su voz elevándose con un temblor teatral. No te hagas la inocente, Tracy. Sabemos. Sabemos todo. ¿Saber qué? Una súplica desesperada escapó de mis labios. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Tú y Michael, la voz de mi tío David, un retumbar bajo, finalmente cortó el silencio. Andaban a escondidas. Todos estos años. Y ahora, en su día de boda, intentas arruinarlo todo. La acusación flotaba en el aire, un hedor vil y putrefacto. Mi mente daba vueltas. ¿Michael y yo? ¿A escondidas? La idea era tan absurda, tan ridícula, que me quitaba el aliento. Éramos primos, sí, cercanos de niños, pero nuestras vidas adultas se habían separado. Él siempre fue el hijo dorado, destinado al éxito, mientras yo, la callada y estudiosa, me desvanecía en el fondo. ¿De qué están hablando? Mi voz subió, un grito desesperado. Michael y yo nunca, no hay nada entre nosotros. Esto es una locura. Sarah, la prometida de Michael, levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos e hinchados fijos en mí. Él me contó todo, Tracy. Sobre tu affair. Como intentaste detener la boda, su voz, aunque ahogada por las lágrimas, tenía un acero subyacente. Dijo que lo amenazaste con exponerlo si no la cancelaba. Eso es mentira. Las palabras salieron de mi garganta, ardientes y afiladas. Miré a Michael, rogándole con la mirada que lo negara, que dijera la verdad. Él simplemente desvió la mirada, un leve temblor en la barbilla. ¿Tiene pruebas, Tracy?, siseó la tía Carol, su rostro a centímetros del mío. Mensajes. Correos. Confesiones, escupió la palabra como una maldición. Eres una rompehogares. Una perra manipuladora y egoísta. Las palabras me golpearon como si fueran golpes físicos. Rompehogares. Perra. Mi visión se nubló, la elegante habitación inclinándose peligrosamente. Busqué en mi mente, frenética, intentando recordar cualquier interacción, cualquier mensaje, cualquier cosa que pudiera torcerse en una mentira tan monstruosa. No había nada. Michael y yo nos comunicábamos ocasionalmente, actualizaciones familiares educadas, nada más. Tienes que irte, Tracy, dijo el tío David, con voz sin emoción. Ahora. No queremos a tu tipo aquí. ¿Mi tipo? Susurré, la absurdidad de todo esto chocando con el peso aplastante de su traición. No hagas un escándalo, finalmente habló la abuela, su voz sorprendentemente firme, aunque sus ojos contenían una profunda decepción que cortaba más que cualquier insulto.
solo vete. Lo discutiremos después. No hay nada que discutir. Grité, mi voz quebrándose. No hice nada. Michael, diles. Finalmente me miró, un destello de algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? Desapareciendo rápido, reemplazado por una máscara vacía. Lo siento, Tracy. Ojalá no hubiera llegado a esto. Su disculpa, una capitulación cobarde, selló mi destino. Mi familia, las personas que me habían criado, amado, celebrado, estaba allí, un frente unido, condenándome sin juicio, sin una pizca de duda. Su creencia en la historia fabricada de Michael era absoluta. La acusación, una serpiente venenosa, se había enrollado alrededor de sus corazones, envenenándolos contra mí. Fuera, gruñó la tía Carol, agarrándome del brazo, sus uñas clavándose. Casi me empujó hacia la puerta. Los invitados a la boda, un mar de rostros desconocidos, me miraban. Susurros me siguieron, un silbido sibilante. Salí tambaleándome de la mansión, el fresco aire otoñal un choque contra mis mejillas ardiendo. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes y furiosas, borrando los jardines cuidados, los autos relucientes. El mundo, antes familiar y seguro, se había convertido en un paisaje hostil y ajeno. Ese día, perdí a mi familia, mi reputación y un pedazo de mi alma. Conduje lejos, dejando atrás el único hogar que había conocido, una paria, marcada por una mentira. Durante 5 años, la etiqueta se mantuvo, rompehogares. Resonaba en los tonos susurrados de los familiares que ocasionalmente encontraba en la ciudad, en las miradas desviadas de antiguos amigos. Mis llamadas a mis padres, que vivían al otro lado del estado, quedaron sin respuesta durante meses, luego se volvieron tensas, salpicadas de sus sutiles sugerencias de que quizá deberías dejar en paz a Michael. Ellos también habían elegido su bando. Perdí mi trabajo en la biblioteca local, un lugar familiar, Tracy, no podemos permitir que un escándalo así nos afecte. Me mudé a Portland, comencé de nuevo, construyo una nueva vida, ladrillo por doloroso ladrillo. Aprendí a vivir con el dolor fantasma de su traición, el hueco enorme donde antes estaba la familia. El silencio de ellos era un latido constante y sordo. Trabajé, ahorré y encontré un pequeño y tranquilo departamento. Me sumergí en mi nueva vida, en mi nuevo trabajo como asistente legal en un despacho especializado en bienes raíces y derecho sucesorio. Aprendí las complejidades de escrituras de propiedad, testamentos, fideicomisos y las sutiles formas en que el dinero se movía entre generaciones. La ley se convirtió en mi refugio, su lógica fría y precisa, un marcado contraste con el caos emocional que había consumido mi pasado. Observaba, escuchaba, absorbía. Y mientras lo hacía, un silencioso y helado propósito comenzó a formarse dentro de mí. No era débil. No era sumisa. Simplemente estaba esperando. La oportunidad llegó, como sabía que llegaría, envuelta en un dolor familiar. Mi abuela, la estoica matriarca que me había visto irme con tanta decepción, falleció. La noticia me llegó a través de una antigua vecina, una mujer que aún se atrevía a hablarme. Un simple mensaje de texto, carente de cualquier sentimiento, llegó de la tía Carol: el funeral es el sábado. No eres bienvenida. Sonreí, una curva delgada y sin humor en mis labios. No necesitaba preocuparse. No tenía intención de asistir a su cuidadosamente orquestada actuación de duelo. Pero estaría presente en espíritu, y en la ley. Mi abuela, una mujer de considerables recursos, había sido propietaria de una extensa finca, una casa centenaria ubicada en un terreno privilegiado con vista al río. Era una propiedad que toda la familia codiciaba, especialmente Michael, que siempre se había considerado el heredero legítimo. Ya había empezado a discutir renovaciones con sus padres, incluso antes de su fallecimiento, una arrogancia cruel que me irritaba. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que mi abuela, en sus últimos años, se había comunicado conmigo. No con disculpas, no con explicaciones, sino con un gesto silencioso, casi imperceptible, de conexión. Un año antes de su muerte, me llamó, su voz áspera por la edad, pidiéndome ayuda con unos papeles. Sabía que yo trabajaba en derecho. Fui, con cierto titubeo, a su departamento en Portland, un pequeño y elegante lugar que mantenía para su vida independiente, lejos del drama familiar. Nunca hablamos de Michael, ni de la boda, ni de las acusaciones. Hablamos de términos legales, de beneficiarios, de albaceas. Simplemente me observaba, sus ojos, aunque nublados por la edad, aún eran agudos.
Y luego me entregó un sobresellado, indicándome que lo abriera únicamente después de su muerte. Ahora, ese sobre descansaba sobre mi escritorio, su contenido un arma poderosa. Lo abrí el día que recibí el mensaje del funeral. Dentro, una copia de su último testamento, fechado 6 meses antes. Y una sola carta escrita a mano. El testamento era una obra maestra de precisión legal. Me designaba a mí, Tracy Miller, como la única albacea de su patrimonio. Legaba la propiedad frente al río, no a Michael, ni a la tía Carol o al tío David, sino a un fideicomiso recién creado dedicado a apoyar servicios legales para mujeres, con yo como la única fideicomisaria. El resto de sus considerables activos se dividía en fideicomisos más pequeños para primos lejanos y organizaciones benéficas desconocidas. Michael, la tía Carol y el tío David recibieron cada uno una sola cuchara de plata antigua. Un último, elegante gesto desde la tumba. La carta, sin embargo, estaba destinada solo para mí. Tracy comenzaba, con su caligrafía elegante, ligeramente temblorosa. Vi la verdad en tus ojos aquel día. Supe que Michael estaba mintiendo. Pero también supe que yo era demasiado vieja, demasiado cansada, para enfrentarlos. Me habrían desacreditado, torcido mis palabras. Así que elegí un camino diferente. Te observé. Eres fuerte. Eres bondadosa. Y eres astuta. Usa esto, querida. No por amargura, sino por justicia. Y para mostrarles el verdadero costo de su ceguera. Una lágrima, caliente e inesperada, trazó un camino por mi mejilla. Mi abuela, incluso en su silencio, había estado de mi lado. Había visto. Había creído. Y me había dado las herramientas para la retribución. Al día siguiente del funeral, llegó una carta certificada, con membrete de mi despacho, a la mansión. Estaba dirigida a Michael, la tía Carol y el tío David. Un aviso de prohubat. Una declaración formal de la existencia y términos del testamento. Las llamadas comenzaron de inmediato. Primero, la tía Carol, su voz estridente, cargada de incredulidad. Tracy, ¿qué tontería es esta? Abuela nos dejó la casa. Michael ya empezó a planear las renovaciones. Tía Carol, respondí, con voz calma, profesional, carente de cualquier calidez. El testamento ya ha sido inscrito. Como albacea, simplemente estoy cumpliendo con mis obligaciones legales. ¿Albacea? ¿Tú? Su voz subió varios tonos. Esto es un truco. La manipulaste. Siempre fuiste una pequeña. El testamento es legalmente válido, tía Carol, la interrumpí, mi tono firme. Firmado, testigos presentes, archivado. La propiedad ahora pertenece al Fideicomiso de Asistencia Legal para Mujeres frente al río. Soy su fiduciaria. Siguió un silencio atónito. Luego, la línea se cortó. Después, el tío David. Su voz, usualmente tan autoritaria, llevaba un filo de desesperación. Tracy, esto es ridículo. Sabes que la abuela quería que tuviéramos esa casa. Ha estado en la familia por generaciones. Eso no es lo que indica su último testamento, tío David. Mantuve mi voz serena, sin emoción. El fideicomiso convertirá la propiedad en una clínica legal y vivienda temporal para mujeres que escapan de violencia doméstica. La inauguración está programada para el próximo mes. ¿Un refugio para mujeres? Balbuceo, consternado. No puedes. El valor de la propiedad. El vecindario. Michael. Michael quedará arruinado. Me temo que la decisión ya está tomada, tío David. Sentí una silenciosa satisfacción florecer en mi pecho. La misión del fideicomiso es clara. Cualquier intento de impugnar el testamento sería costoso e inútil. Mi despacho se especializa en defender este tipo de casos. La siguiente llamada fue de Michael, su voz cargada de una alegría forzada, un intento de tender un puente sobre el abismo que él mismo creó. Tracy, hola. ¿Cuánto tiempo sin hablar, eh? Mira, sobre el testamento de la abuela, debe haber algún error. Podemos arreglar esto, ¿no? Después de todo, familia. ¿Familia, Michael? Dejé que un hilo de hielo entrara en mi voz. Me llamaste rompehogares. Observaste cómo me expulsaban de tu boda, de mi hogar. Orquestaste una mentira que me costó 5 años de mi vida, mi reputación, todo. Yo, era joven, Tracy. Tenía miedo. Sara estaba tan molesta. Simplemente, entré en pánico, su voz vacilaba, un patético intento de disculpa. ¿No podemos dejar esto atrás? ¿Por la abuela? ¿Por la familia? La familia, Michael,
dejó de existir para mí ese día, mi voz era un alambre de acero, tenso e inflexible. Y en cuanto a dejar esto atrás, me temo que no es una opción. Hiciste tu cama. Ahora tendrás que acostarte en ella. Intentó argumentar, suplicar, ofrecer promesas vagas y vacías de reconciliación. Escuché, imperturbable, y luego colgué. El silencio en la línea fue ensordecedor, un marcado contraste con el alboroto de sus llamadas frenéticas. La noticia se esparció como pólvora por la ciudad. No solo Tracy Miller, la supuesta rompehogares, había heredado la propiedad familiar, sino que la estaba convirtiendo en un refugio para mujeres. La ironía no pasó desapercibida. Los susurros cambiaron, de la condena a un respeto renuente, luego a la admiración abierta. La verdad, a su manera silenciosa, comenzaba a desenredarse. Mis padres llamaron, sus voces vacilantes, cargadas de un nuevo tipo de deferencia. Tracy, querida, escuchamos. Sobre tu abuela. Y la casa, la voz de mi madre, normalmente tan aguda, era suave, casi tímida. Lo sentimos, debimos escucharte. Debimos saberlo. Es un poco tarde para eso, mamá, dije, con voz plana. El dolor seguía ahí, un leve punzante, pero ya no me consumía. ¿Podemos hablar? ¿Verte? Intervino mi padre, suplicante. Estoy ocupada, respondí, las palabras como un escudo. Tengo un fideicomiso que administrar. Una clínica que construir. No necesitaba sus disculpas. No necesitaba su perdón. Tenía el mío propio. La mansión frente al río, antes símbolo de la riqueza y privilegio familiar, ahora era un testimonio de mi resiliencia. La ceremonia de inauguración fue discreta, con funcionarios locales, abogados y las mujeres que pronto encontrarían refugio dentro de sus muros. Mientras se movía la primera palada de tierra, miré el río, sus corrientes fluyendo sin cesar, igual que mi vida, finalmente, libre. No busqué venganza por malicia, sino por una necesidad profunda de justicia. Y al hacerlo, no solo recuperé mi dignidad, sino que construí algo real, algo bueno, de las cenizas de su traición. La rompehogares se había convertido en constructora de hogares. Y yo finalmente era, verdaderamente, libre.